Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Al término del sexenio del presidente López Obrador, vimos una serie de cambios muy importantes en materia de medios de comunicación, particularmente la televisión, pues digamos que prescindió de los servicios de algunos de sus conductores, comentaristas más afamados. Hemos visto también algunos movimientos en la radio y también en algunos medios impresos. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación ahora que estamos comenzando un nuevo sexenio, el de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son los escenarios? De eso será la entrevista con Luis Guillermo Hernández, un periodista que ha seguido puntualmente no solo los hechos de la vida nacional, sino también el acontecer de los medios desde justo los medios digitales. Antes de la entrevista, ya lo sabe usted, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. En su penúltima conferencia matutina como presidente, Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su gobierno disminuyeron de manera muy importante los recursos destinados a la publicidad gubernamental en los medios de comunicación, lo que marcó una diferencia sustancial con las administraciones anteriores. También mencionó que su gobierno se caracterizó por replantear la relación con las televisoras comerciales. Esto fue lo que dijo. Yo hablaba de que se sentían cuarto poder. No eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes. Tenían una gran influencia. Llegaban a poner autoridades. Esta subordinación terminó y nos encontramos en otra realidad en cuanto a la influencia que particularmente Televisa tuvo en otra época, así lo afirmó López Obrador. La Cineteca Nacional Chapultepec abrió sus puertas en uno de los últimos actos que encabezó como presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que fue una antigua ensambladora de armas se convirtió en el nuevo recinto cinematográfico. En un total de 22.838 metros cuadrados, la Cineteca Nacional Chapultepec concentra 8 salas, un foro al aire libre, una galería, videoteca, librerías y un centro de documentación, además de otros espacios de esparcimiento como cafeterías, dulcerías y restaurantes, y tiene capacidad para recibir cerca de 1.800 usuarios diariamente. Se informó que durante el primer mes de operaciones, las salas de cine tendrán funciones gratuitas. El 26 de septiembre de 1984 nació la televisión pública en el Estado de México. Desde entonces, Mexiquense Televisión ha sido testigo de cambios significativos en la región y el país. Con motivo del aniversario, la televisora pública produjo programas especiales, un libro conmemorativo y conciertos. En entrevista con la periodista Aida Carrasco, el director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Bernardo Barranco Villafán, se refirió al legado y compromiso de este medio de comunicación. En ceremonia encabezada por la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Amaya Llano, se tomó protesta a quienes se integraron al Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Las nuevas integrantes del sistema universitario que dirige Arturo Marcial son Andrea Flores Vázquez, Araceli Tobar Molgado, Carlos Alberto Coronado Rufino y Ana Karen Munguía Luján. Durante el acto, el presidente de la Red de Medios Públicos de México, Fernando Sánchez Mejorada, destacó el papel fundamental que han jugado las instituciones de educación superior en el desarrollo de los medios públicos a lo largo de la historia. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la última semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón y también damos la más cordial de las bienvenidas a Luis Guillermo Hernández, colega periodista. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Gracias por estar aquí nuevamente. Muy contento de volver a estar con ustedes, contigo, mi querido maestro, y con la audiencia de TV UNAM. Para mí siempre es un honor tener espacio aquí. Luis Guillermo, ¿qué pasó en prácticamente los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador? Hubo cambios importantes, ¿no? Algunos de estos llamados líderes de opinión pues han siendo sustituidos en algunos de estos espacios. Y vemos también que algunos columnistas afamados de algunos periódicos
también de estos mal llamados de circulación nacional, también han prescindido de sus servicios. Es decir, vimos un movimiento intenso. ¿Esto se debe a qué? A que hubo un cambio de gobierno, a que estas voces quizás ya no son tan representativas. Digo, todos quienes hemos trabajado en los medios de comunicación partimos de eso. Estamos en un espacio, pero no siempre estamos. Siempre hay, pues, algunas condiciones que llevan a esos cambios. Pero, ¿qué ocurrió en este caso? Creo que hay un reacomodo que, aunque siempre ocurre, generalmente en cada fin de sexenio, cada transición sexenal, la mayoría de los medios hacen un ajuste en sus expectativas, en sus líneas editoriales, en sus voces, quizá para adecuarse a las nuevas realidades políticas y a las nuevas realidades del poder nacional. En esta ocasión sí noto una sacudida mucho más profunda y mucho más drástica en los medios tradicionales, porque a la natural movilización, al natural ajuste de voces, de figuras, de adecuaciones incluso generacionales, ahora también se suma pues la jubilación, llamémosle así, de perfiles, de voces, de firmas que prevalecieron en los medios. Por ejemplo, ¿quién? ¿Denise Dresser? Denise Dresser, Ciro Gómez Leiva, incluso otros perfiles mucho más añejos, como Raimundo Riva Palacio, como Joaquín López Dóriga, gente que a lo largo de los últimos 30, 40 años han permanecido como los puntales de la opinión pública y de la difusión de noticias, y que hoy prácticamente empiezan a pasar pues, al retiro, a la jubilación o al segundo o tercer plano de la importancia mediática. Y creo que tiene que ver también con la catástrofe en la que habitaron la mayoría de los medios de comunicación nacionales en el sexenio de López Obrador. O sea, y los medios tradicionales, ¿no? Es decir, estamos hablando de Televisa, de Televisión Azteca, Grupo Fórmula, algunos periódicos, El Universal. Una catástrofe que se traduce, mi querido Gabriel, que se traduce en la pérdida de audiencia, pero sobre todo en la pérdida de relevancia. Se trasladó el polo de interés de los medios de comunicación hacia otros ámbitos, hacia otras voces, y la gran mayoría de los medios corporativos, de los grandes corporativos mediáticos, pues se quedaron sin figuras que fueran de interés, que fueran relevantes. Y me parece que esta sacudida que estamos viendo en los primeros días del sexenio de la presidenta Sheinbaum, lo que vimos en los últimos días del sexenio del presidente López Obrador, se va a incrementar en las próximas semanas, en los próximos meses. Y es que es algo pues notorio, porque ¿cuántas décadas estuvieron estos líderes de opinión y estos, como les dices, medios corporativos imponiendo la agenda nacional? Es decir, lo que debíamos pensar y los temas que debíamos estar abordando. Estamos hablando por lo menos de las últimas 4 décadas. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente, que es este periodo del neoliberalismo? Sí, porque estamos, por ejemplo, López Dóriga estuvo en los 80 con Carlos Salinas de Gortari, y a partir de ese sexenio se convirtió en la figura relevante de los medios de comunicación corporativos, en la radio, en la televisión. Ciro Gómez Leiva debe tener por lo menos 30 años. Sí, yo creo que más. En los espacios, digamos, de mayor relevancia, desde que era una de las figuras del recién fundado Reforma en los años 90, Riva Palacio igual, figuras como Adriana Pérez Cañedo, figuras que prevalecieron todo este tiempo. Y que estaban en todos los medios, por cierto. Bueno, estaban en radio, multitemáticos, prensa escrita, ¿no? Multitask, les llamo yo, ¿no? Periodistas que están en prácticamente todas las plataformas todo el día. Los escuchamos, los vemos, los leemos, y que al final se convirtieron en las voces, hay que decirlo con toda claridad, y se convirtieron en la correa de transmisión de los mensajes de ese régimen que ya desapareció. Vaya recomposición que estamos viviendo. Y entonces emergen pues
los medios digitales, los periodistas, una nueva generación de periodistas que son los que de alguna manera han refrescado el ámbito periodístico en nuestro país. ¿Coincides? Creo que sí. Hay dos fenómenos que ocurrieron en el sexenio pasado que son absolutamente trascendentales para esta nueva realidad. Por un lado, la conferencia mañanera. Sí. No podemos obviar que fue el mejor instrumento para contrarrestar los efectos de este aparato mediático adverso al gobierno del presidente López Obrador, y que fue el propio presidente el principal vocero de su gobierno y de su proyecto de nación. Y después, casi en paralelo, quizá con menos relevancia, quizá con menos impacto, pero con mucha efectividad, el surgimiento de una multiplicidad de voces de diferentes tamaños, de diferentes calidades. Y de experiencias. De diferentes experiencias, de diferente ética, sí, que ocuparon el espacio que quedó vacante en los medios de comunicación tradicionales, con una gran estrategia que creo yo que fue el puntal de su éxito: la comunicación directa con la gente. La posibilidad de que la gente, al participar en los canales de YouTube, al relacionarse en las redes sociales, tuviera voz y tuviera opinión, que es algo que no existe en los medios corporativos, y que permitió a todas estas figuras, muchísimas, decenas, centenas quizá, pues colocarse en el panorama mediático, prácticamente disputándole las audiencias a las grandes corporaciones, ¿no? No, y la misma penetración, en este caso Totalmente. de Internet, la conectividad que facilitó pues el acercamiento también a nuevas audiencias. Esta crisis, en consecuencia, que tú has descrito de los medios de comunicación, es una suma de factores. Pero yo creo que también, ya para ir cerrando y continuar pues con este tema en la segunda parte de Media 20.1, yo creo que también el presidente propició eso al tener a periodistas de estos nuevos medios en la mañanera. ¿Coincidirías también con esa posición o no? Absolutamente. Yo creo que la conferencia mañanera no solo fue el espacio natural del presidente López Obrador, sino que logró consolidar la presencia de voces que de otra manera no podrían haber tenido relevancia. Por ejemplo, lo pongo en términos muy llanos: mi canal de YouTube, mi querido Gabriel. Un canal de YouTube con una audiencia muy específica, muy reducida, pero que al poder tener contacto en la conferencia mañanera, permitía que los temas se potenciaran y llegaran a audiencias insólitas. Multiplicamos esta experiencia por decenas de youtubers, por decenas de tuiteros, facebookeros, y entonces tenemos un nuevo ecosistema que tiene vida propia y que tiene una agenda propia, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, ahora que sigue, de eso vamos a platicar con Luis Guillermo Hernández, así que por favor, quédese en Media 20.1. Hoy, 31.4% de la población de México son niñas, niños y adolescentes. ¿Te has preguntado dónde se encuentra la información sobre ellas y ellos? Las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de asegurar que niñas, niños y adolescentes vivan una vida libre de violencia, lo que no sería posible si carecemos de datos que nos permitan saber quiénes son, dónde viven, qué edades tienen, etc. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con el Sistema Nacional de Información, o Infosipina, disponible para cualquier persona que desee consultarlo y encontrar información acerca del derecho a una vida libre de violencia, como víctimas de secuestro y trata, homicidio, ocupación infantil, prevalencia de la violencia, adolescentes privados de la libertad, unión temprana, entre otros, según su edad, sexo, discapacidad, entidad e incluso municipio. Además, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional se esfuerza por mejorar la información y construir un panorama completo de las causas y efectos de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Contar con información permite tomar acción en favor de sus derechos. Te invitamos a conocer el InfoCIPINA en esta liga o entra a portales.cegov.gov.mx. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos de regreso en Media 20.1.
analizando este tema tan importante de qué es lo que ahora podría pasar con los medios de comunicación y los llamados nuevos medios digitales en este nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Recuerde que Media 20.1 se transmite los jueves a las 9 de la noche. La retransmisión es los sábados, también en este mismo horario. Esto en televisión abierta. El estreno se hace de manera simultánea en las cuentas de TV UNAM, en YouTube y en Facebook. Así que no hay manera de perderse Media 20.1. También procuramos estar evidentemente en los medios digitales y esto es parte de estos cambios que hemos visto en los últimos años, ¿no? De los medios tradicionales que también están en los medios digitales, pero no todos con el mismo éxito. Yo creo que hay cambios importantes en este terreno. Hay un comentario, me gustaría tuyo, antes de entrar propiamente al tema del sexenio. ¿Qué es lo que podría pasar? Creo que en términos mediáticos va a ser un sexenio absolutamente trepidante y distinto del que vivimos con el presidente López Obrador, Gabriel. Estoy absolutamente convencido de que el ecosistema mediático privado es quizá el último bastión del viejo régimen, del régimen neoliberal, del régimen que perdió el poder, que fue desplazado por las urnas en 2018, y van a utilizar esa posición para tratar de contrarrestar los efectos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo estoy absolutamente, lo hemos visto en las últimas semanas del gobierno de López Obrador, la defensa del proyecto del viejo régimen, la oposición a la reforma judicial, se libró principalmente en los medios de comunicación. Sí. Y desde ahí, desde las voces de los medios privados, se catapultó la resistencia que le llamaron a esta medida. No creo que cambie en la dinámica en los primeros meses de este nuevo gobierno y sobre todo no creo que haya una posibilidad de cambiar la dinámica con la lógica que trae el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es prácticamente la continuidad en todas las áreas del gobierno de López Obrador. Ahora, sin embargo, decíamos justo en este comentario inicial de que estos medios tradicionales siguen teniendo una presencia también importante en los medios digitales. Tú lo ves ahí, digo, no necesariamente en los temas periodísticos, pero sí en los del espectáculo o los deportes. Ya ves que tema de discusión importante ha sido, por ejemplo, la Casa de los Famosos y estos reality que acaparan la atención de un sector importante de la población y ahí como que se captan también los intereses de una audiencia que pues estuvo durante décadas también siguiendo a los canales de Televisa. Hoy día todavía el Canal 2 de Televisa sigue siendo el canal de televisión más visto en nuestro país, el 5, ¿no? El 7, el 13, bueno, que ahora es el 1, pero siguen manteniéndose ciertos hábitos y están tratando de entrar donde justamente están emergiendo estas nuevas propuestas periodísticas, aunque también de entretenimiento. Creo que los hábitos de consumo de medios de comunicación han cambiado significativamente, pero la inercia se mantiene. Como bien dices, los canales de Televisa siguen siendo los más vistos. Obviamente no tienen los niveles de audiencias que tenían en los 80 o en los 90. Obviamente ya una producción de Canal 2 no puede llegar a los 70 puntos de rating, a los 50 puntos, ya prácticamente eso no existe. Sin embargo, sus producciones siguen concentrando la audiencia y sobre todo siguen captando el interés en todas las plataformas. ¿Qué es lo que creo que puede estar ocurriendo? La emergencia, la existencia de un polo nuevo, un polo alternativo, que sin llegar a estos niveles aún, porque no se ha consolidado, hay que decirlo, me parece que sí significa ya una alternativa que va al margen de los medios de comunicación corporativos y que cada vez es mucho más vista y mucho más recurrida por la gente. Creo que lo que vamos a ver en los próximos años, por lo menos en el primer trienio de
de esta administración, de este sexenio, es la consolidación de estos proyectos alternativos, una suerte de alianzas en estos espacios alternativos y quizá ahora sí la consolidación de un proyecto mediático mucho más sólido de izquierda, progresista, que contrarreste la dinámica de los medios tradicionales de lo que llamamos la vieja guardia, ¿no? ¿Y cuál es tu escenario, por ejemplo, de los medios públicos? ¿Qué no te gustó, por ejemplo, de este sexenio que terminó? ¿Y qué es lo que te gustaría ver de los medios públicos? Es decir, lo que se está haciendo en Canal 22, en Canal 11, en el IMER, en Radio Educación, en la misma TV UNAM. Creo que en materia de medios públicos, el gobierno de López Obrador fue un absoluto fracaso, un total fracaso. Se perdió la oportunidad única de transformar a los medios públicos, de inyectar vitalidad, recursos y tratar de convertirlos en verdaderos escenarios de la disputa por las audiencias a nivel nacional. Este proyecto de la BBC mexicana, que en la toma de protesta, en la presentación que hizo Genaro Villamil en 2019, como la oferta del sexenio, simplemente no se cumplió, simplemente nunca ocurrió. Y lo que sí vimos fue una sectorización, una especie de conformación de una cofradía en los medios públicos. Un fracaso que se tradujo en la incapacidad de los medios públicos, del IMER, de Canal 11, de Canal 22. Bueno, Radio Educación sí se Radio procuró Educación. Bueno, una apertura mayor, ¿no? Y lo he dicho siempre, además, Sí, sí, sí. mi querido Gabriel, lo he dicho siempre. El único medio en este sexenio que transformó su parrilla de programación, que incorporó voces nuevas, fue Radio Educación, pero además fue el medio más castigado en términos presupuestales en el sexenio. Hacía yo una evaluación en este sentido, de que el presidente López Obrador se peleó con todos los medios de comunicación tradicionales, pero a todos les entregó cantidades significativas de recursos. Tan importante fue que, lo decía yo en un espacio, Radio Educación recibió menos dinero que Radio Fórmula en el sexenio. Claro. Sí. La TV educativa, Canal 22, recibió menos recursos que cualquier televisora de los canales privados. Es decir, en términos reales, continuó la lógica de los sexenios anteriores de privilegiar los recursos para los medios privados y sacrificar, castigar a la lógica de los medios públicos. Y me parece que eso es simple y llanamente una falta de un proyecto o la incapacidad de hacer que un proyecto, que si es que lo hubo, llegara a consolidarse en el sexenio pasado. Creo que Claudia Sheinbaum, la doctora, va a imponer una dinámica distinta. Al menos empezamos a ver nombramientos en Canal 11, en Canal 22, que ya responden a una lógica distinta. Y ojalá estemos ahora sí ante la certeza de que entendieron en el gobierno federal, en el gobierno de la Cuarta Transformación, que México necesita una revolución tecnológica, de contenidos, de voces, de esencia y de presencia en sus medios públicos. Ya para cerrar, un último comentario final a las audiencias, ¿de qué deberíamos hacer nosotros justo como audiencias, ¿no?, ante esta reconfiguración del ecosistema mediático? Creo que las audiencias se llevan, desde mi evaluación personal, mi querido Gabriel, se llevan un 10 en este sexenio que acaba de concluir. Han sido las audiencias las que han provocado estos cambios. Las audiencias que dejaron de consumir esa vieja prensa tradicional, esos viejos medios corporativos, y que han ido trasladándose, han ido migrando hacia las nuevas posibilidades de información alternativa o de otras índoles, y sobre todo las que han empujado la pluralidad. Esa palabrita que tanto les molesta en los medios corporativos. Y creo que las audiencias están ahora en el camino de exigir y de demandar lo que les corresponde. El pueblo de México tiene derecho a medios
públicos y privados, plurales, porque paga por ellos, por igual, a privados y a Sí, públicos. claro. Y tiene derecho a que su voz se escuche en los medios de comunicación, a exigir su presencia en todos los sectores, en todos los ámbitos y en todas las plataformas, y sobre todo a exigir que los medios de comunicación, privados o públicos, honren el principio constitucional de libertad de expresión y de libertad de información. Y me parece que ese es el camino que muchos vamos a pelear en este sexenio. ¿En dónde te puede ver la audiencia, aunque ya seguramente muchos saben dónde ubicarte? Pues bueno, estaré en mi espacio, mi plataforma que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, y pues apareciendo en un espacio en Radio Educación que tuve a partir de la presencia tuya en ese espacio los jueves, y también, por supuesto, en diferentes espacios como este, donde las voces alternativas cada vez son más recurridas y mucho más significativas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Guillermo mi querido Hernández, Gabriel. Al contrario, gracias. por tu presencia, por tu aporte en Media 20.1, y muchísimas gracias a usted y por supuesto también a este gran equipo que hace posible este programa. Nos vemos hasta la próxima semana.